Vamos a iniciar la sesión porque recuerde que Zoom lo único que nos permite grabar solamente los 40 minutos. Eh, bueno, ahí tengo algo compartiendo con usted, perdón, acerca de la tutoría que usted solicitó. La asignatura, pues, es redacción básica. Eh, esta tutoría está estipulada para 14 horas que se van a desarrollar en 7 sesiones, en el cual se autorizó solamente un encuentro semanal y de alguna manera esto es lo que vamos a abordar. Habla de que la primera unidad vamos a abordar lo que son técnicas moral. Este programa está destinado para todas las áreas, una de las asignaturas básicas que deben cursar todos los egresados de la Universidad del país. De igual forma, se les pide, ¿verdad?, que de alguna manera también ustedes, como estudiantes, se integren en lo que es la lectura y parte de la expresión. Voy a tratar de subir. No sé si está visualizando mi pantalla. Sí, estoy en donde está la carpeta. Bien. Donde dice tutoría de asignatura de redacción básica. Sí, entonces la bienvenida, ¿verdad? Es lo que teníamos previsto para el día de hoy, la presentación del programa. Este programa está estipulado en 4 unidades. Una de las unidades es técnica de expresión oral. La segunda unidad es la exposición oral. Otro de las es la lectura, como se lo mencionaba, exposición oral. Y por último, pues vamos a terminar con la lectura y cerramos con lo que es el paro. Entonces, estas 4 unidades fueron divididas en 7 sesiones donde yo le voy a orientar algunas actividades. El examen final de esta tutoría va a ser la redacción de un ensayo donde usted va a aplicar todo el proceso de redacción que se estipule. De igual forma, va a haber una clase práctica donde yo le voy a enviar aplicando los niveles de comprensión lectora y las estrategias para leer. Le voy a enviar un libro en digital, o más bien se lo voy a enviar en el repositorio. En el repositorio están algunas cosas puestas, no sé si usted ya las visualizó, desde el día de ayer ya fueron puestas. Entonces, en la primera unidad, ¿En dónde? ¿En la plataforma? sí, ahí hay un repositorio de la asignatura. Todo lo que yo vaya desarrollando, yo se lo voy a ir dejando ahí porque también ahí tengo que dejar la tarea que ustedes. No hay nada en la plataforma, solo no me parece nada. Está la presentación del programa, sí. No Bueno, lo tengo voy a nada. revisar. En mi curso no hay nada. Pero ya tiene asignada la tutoría. En la plataforma tampoco. No tengo nada de acceso de redacción básica. Está bien, entonces, pues, pero la tiene asignada. Sí, la tengo asignada, me imagino, porque ya la pagué, pero en Está bien, la plataforma no hay nada. está bien, entonces hoy le envío todo lo que, de todos modos, este enlace va a quedar guardado en el repositorio y ahí va a tener acceso usted a escucharlo otra vez o más bien a revisar parte del. Como le mencionaba, hoy vamos a trabajar con lo que es la comunicación. Se va a trabajar la importancia y los elementos que contiene la comunicación, las características que posee, los niveles y los tipos de la expresión. Expresión oral, concepto, importancia, algunas cualidades que tiene la expresión. Entonces, voy a tratar de compartir, bueno, eso es en lo que es la segunda unidad que aborda la expresión oral. Va a abordar conceptos, propósitos, requisitos, el antes y el durante, después de la exposición y características que debe poseer un expositor. La argumentación oral, que usted sabe que es importante para tratar de convencer al público cuando nosotros exponemos en los propósitos y las características que tiene. Siempre se va a abordar lo que son los grupos de discusión, conceptos, propósitos. Vamos a abordar los tipos de grupos de discusión. Ahí está el simposio, el panel, la mesa redonda, el debate. Aquí hay una clase práctica ya orientada. En esa clase práctica yo le voy a solicitar a usted que haga un monólogo.
y en ese monólogo va a llevar una lista de cuál yo lo voy a evaluar. Yo participo. Luego está en la tercera unidad, que es la lectura. Aquí vienen los tipos de lectura: la informativa, la de estudio, la investigación y la crítica. Aplicación, además de conocer la parte teórica, también vamos a aplicarla, los niveles de comprensión lectora, lo que es el nivel literal, el nivel literal y el creador. Luego tenemos siempre en lo que es la lectura, estrategia de la lectura o de la comprensión lectora. Cuando antes de leer un libro, durante lo leemos, cuál es el proceso y qué retomamos después de haber leído el texto. Aquí hay otra clase práctica evaluada, que está la orientación de una lectura del libro. Dar una guía de preguntas y usted me la va a responder en base a la lectura del libro. Y luego tenemos el párrafo. Aquí está la cuarta unidad: conceptos, características internas y externas, las cualidades que tiene el párrafo, los elementos de transición en la construcción de párrafos y textos, conocidos como los conectores o marcadores. Profe, una pregunta, lo que usted está leyendo lo debería ver en una página, en la pantalla. Sí, no lo está viendo. No, solo miro, dice teoría de la asignatura de reacción básica, no miro nada más, solo miro esas cosas. Bueno, entonces voy a revisar, entonces, dejar de compartir y voy a ver qué pasa. ¿Y ahora? Ahora sí. Está en el punto 6, ¿verdad? Sí, ahí está parte de lo que le había mencionado. Estoy subiendo para que... Ahí está, bienvenida a la presentación, comunicación, concepto, importancia, elementos, características, los niveles de la comunicación, los tipos. Luego tenemos lo que es la expresión oral, concepto, importancia y cualidades. En la segunda unidad comenzamos con lo que es exposición oral, conceptos, propósitos, el antes y el después de una exposición, los propósitos que tiene una exposición, características que debe poseer un expositor, la importancia de la comunicación oral y el propósito que tiene, como le mencionaba. Recuerde que aquí el que está como expositor pues debe de hacer uso de lo que es la argumentación para tratar de convencer a su cliente. Aquí es donde le decía que hay una de las evaluaciones y usted va a abordarme un monólogo, que es una clase práctica, que es uno de los primeros comunicativos donde yo le voy a aplicar una. Luego tenemos lo que es la lectura, los tipos de lectura. Ahora sí visualiza, ¿verdad? Informativa, estudio, Sí, ahora sí. Investigación crítica, los niveles de comprensión lectora, literal, interpretativo, aplicado y creador. Luego tenemos la comprensión lectora, el antes, el durante y el después de haber leído un texto. Y aquí está otra clase evaluativa donde yo le envío que voy a enviarle en digital, un libro en digital donde usted lo va a tener que leer y vamos a aplicar una guía de lectura con todo lo que concierne al contenido del texto, aplicando lógicamente la parte teórica con la parte práctica. Luego tenemos el concepto, características internas y externas, las cualidades del párrafo, los elementos de transición en la construcción de párrafos y textos. Ya cuando hemos aprendido, ¿no?, todo lo que es la etapa de la parte de la expresión, con la parte de la expresión escrita, para condensar ambas unidades, que tiene que ver con la formación general del área o del idioma. Luego tiene redacción de párrafo. Aquí está otra clase práctica, que es redacción de párrafo de acuerdo a la tipología que se estudie, porque acá lo que se están utilizando son los elementos de transición, más bien los conectores o marcadores textuales cuando creamos párrafos. Luego tenemos los tipos de párrafos según la ubicación de la idea principal y la evaluación final. Aquí falta, sí, los tipos de párrafos según ubicación de la idea central. Luego está según su finalidad y según, son tres tipos de párrafos. Parece que se me escapó y no lo conocí, pero aquí debería de estar. Y terminamos con una evaluación final y por último, pues su examen será una redacción de ensayo. Si tiene consultas, No. te voy a iniciar ya meramente con la clase.
preparé una diapositiva con el contenido. ¿Las visualiza? Sí, sí. Bueno, ahí tengo la primera diapositiva, luego tengo la segunda diapositiva que habla del objetivo que se pretende en esta sesión y es expresar con claridad la expresión oral en intercambio de ideas, opiniones y argumentos que le permitan participar en conversaciones. O sea, el contenido está destinado para eso. ¿Qué se va a trabajar? Lógicamente, la generalidad de la asignatura que ya las abordé, la presentación de unidades que de igual forma también ya se las mencionaba, los contenidos y los sistemas de evaluación. En cuanto al sistema de evaluación, usted sabe que acumulando va a enviarme trabajos en cada una de las sesiones y me va a enviar evidencias, ¿no? Pues para tratar de justificar la nota que se vaya adquiriendo. Luego tengo ya la clase en sí, lo que es la comunicación, concepto, importancia, elementos y características de la comunicación, niveles de la comunicación, la expresión oral, concepto, importancia y las cualidades. Entonces vamos a entrar ya directo con la primera diapositiva, los tipos de comunicación. Entonces, de acuerdo a los tipos de comunicación, existen dos tipos de comunicación, que es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Cuando hablamos de comunicación verbal, hablamos de la comunicación, puede ser una comunicación ya o una comunicación meramente espontánea, que es con mayores incorrecciones, a veces es la entonación y el volumen de los gestos que acompaña la parte oral para poder comprender el mensaje que deseamos transmitir. Mientras que la parte escrita es un poco más meditada, porque recuerde que cuando nosotros escribimos, pues cuidamos las normas de puntuación, categorías gramaticales que deben de tener concordancia la una con la otra, que debe tener coherencia, que debe tener cohesión. Pero aquí de alguna manera se cumplen lo que son las cualidades de la redacción y eso es en la parte escrita. En la parte oral nosotros no andamos pensando si hay comas o encontramos un conector que no está correcto, lo hacemos de manera espontánea, como les decía, y se presentan correcciones. Incluso está dentro de la diapositiva que nosotros utilizamos los gestos para tratar de reforzar la información que queremos transmitir. En la comunicación no verbal, sabemos que así como nosotros nos comunicamos a través de códigos lingüísticos, también nosotros nos podemos comunicar gestos o las posturas que tienen alguna significación con algunos dibujos o algunos iconos. Nosotros somos precisamente dados, ¿no?, a encontrar, a ingresar a un lugar y a veces tenemos una imagen que no tiene ningún signo. Y sin embargo, cuando no tiene ningún signo, sabemos o estamos claros que ese icono o ese dibujo tiene alguna representación simbólica que nos emite una comunicación. El ruido o los sonidos también tienen comunicación dentro de lo que es la expresión oral. La forma en que nosotros nos vestimos, nosotros siempre transmitimos algo, incluso a veces nos vestimos de acuerdo a nuestras emociones o a nuestros estados, ¿verdad? O utilizamos, ¿verdad?, como medidas de protección ante nuestra personalidad, colores que nos hagan ver alegres cuando a lo mejor no andamos bien. Todo esto tiene que ver y es un mensaje que nosotros transmitimos. Las formas y los colores tienen que ver. Muchos mencionan que los colores tienen alguna representación, y lo sabemos que sí, dentro de la psicología los colores presentan alguna simbología, y esos son divergentes. Probablemente algunas personas dirán que el color negro podrá ser, cargo otras personas lo perciben como un color elegante. Incluso hasta las formas. Las formas emiten comunicación. Los olores y los gustos comunican algo siempre. A veces pasamos desapercibidos ante estos olores o estos gustos, pero a veces son de nuestra propia creencia, podríamos decir. No sé si tiene algo que decir. No, tengo todo claro. Y cuando hablo de la comunicación espontánea, es como cuando a veces no la tenemos planificada. Acá entra un poquito lo que es el monólogo, como le mencionaba. Recuerde que a veces nosotros hacemos monólogo y no significa que estamos locos, como le decimos acá en Nicaragua. Simplemente hacemos una conversación interna de acuerdo a nuestras pues a veces nosotros mismos nos tratamos, ¿no?,
de mantener, de levantar el ánimo. Y o también la espontánea también puede ser, estamos con un amigo y tenemos una conversación no planificada y sin embargo hacemos comunicación. ¿Qué importancia tiene la expresión oral? De hecho, no somos seres individuales, somos seres sociales, y como somos seres sociales, pues donde estamos en constante comunicación con los demás, imagínense un mundo donde no podría comunicarse nadie, pues lógico que esa es nuestra forma de transmitir todo lo que deseamos, ¿no? En el momento de intercambio, en algunos intercambios que necesitamos ver lo que queremos decir, que nos comprendan lo que queremos decir. Por eso le dice en la diapositiva que el ser humano es un individuo social que para poder subsistir necesita, además del sustento básico, la posibilidad de comunicarse, de interactuar con un grupo social. Por eso le decía, no somos seres aislados. En este caso, la comunicación oral es de vital importancia para el desarrollo de una sociedad. Imagínense un mundo sin comunicación, sería un caos. Sin embargo, pues tenemos el don del habla y debemos de hacer uso de eso. No todos nos comunicamos igual, existen una diversidad de tipos de comunicación, pero para entender lo que es la comunicación, ya sea oral o sea escrita, es el inicio de la comunicación humana. Si remontamos a la parte histórica, donde nuestros antepasados comenzaron a comunicarse y hasta donde se ha venido desarrollando la comunicación, pues nos vamos a dar cuenta que todo tiene una razón de ser. La evolución humana va a la par de la comunicación. Para que la gente pudiera subsistir tanto en alimentación como en vestimenta, pues lógico que se tuvieron que comunicar entre una tribu y otra, llegar a acuerdos y juntarse como nómadas, ¿verdad que era? Para subsistir y cubrir todas sus necesidades. Eso es lo que nos diferencia de los animales según nos plantea el material y lo que nos hace únicos. Es importante la expresión oral en la comunicación. Sin ella, con ella dice, podemos dejar nuestra huella a través de los tiempos. E incluso, habla de a través de los tiempos, también nos remontamos a lo que es la parte escrita, que recuerde que en nuestros antepasados nosotros hacemos una revisión, encontramos hallazgos de algunos jeroglíficos que fueron encontrados, ¿verdad? Que fueron talados en piedra y existen hasta la actualidad y parte de los códigos que se mantienen. La comunicación es lo más importante en la expresión. A través de la comunicación se aprende en sociedad. Sin ella, nuestra vida sería sin sentido. Nos constituimos como hombres porque podemos comunicarnos y de esta forma podemos acceder a aquellos conocimientos y enriquecer nuestra propia cultura. En síntesis, se puede decir que la expresión oral consiste en escuchar el lenguaje integrado y expresar, hablar al mismo tiempo el mismo lenguaje. Eso lo plantea, ¿verdad? Respetando lo que son las normas APA o tratando de mantener la autoría de la información, Martínez en el año 2002. Finalmente, menciona Cardona en el 2011 que la comunicación oral estimula el desarrollo de la personalidad de los alumnos en las esferas cognitivas, afectivas y conductuales, y en procesos psicológicos, tales como la autoconciencia, la autovaloración y los niveles de autorregulación. Ahí entra lo que es nuestras propias personalidades, ¿verdad? Donde nosotros de alguna manera tratamos de nivelar nuestro carácter cuando habla de los niveles de autorregulación para poder comunicarnos a través de una forma oral y tratar de resolver algunos conflictos que había. Vamos con lo que son las cualidades de la expresión. Como le mencionaba, existen varias cualidades de la expresión oral y estas se han conformado exactamente por nueve cualidades, dentro de las cuales son la dicción, que es la pronunciación correcta de cada uno de los vocablos que nosotros emitimos. La fluidez es la forma fluida en que nos desarrollamos cada una de las ideas. El volumen, que no puede ser un volumen bajo ni puede ser un volumen muy alto, sino que lo tenemos que adecuar incluso tanto al contexto o a la persona que nos dirige. Si estamos cerca de una persona, no vamos a utilizar un volumen alto, vamos a utilizar un volumen bajo porque hay una cercanía entre el otro ser y usted. Igual forma el ritmo, toda la pronunciación y cada una de las palabras que utilizamos es prácticamente las pautas que me pueden dar en la conversación. Debemos de utilizar un lenguaje claro, comprensible. La claridad no quiere decir palabras simples, ¿verdad? Simplemente hablamos de claridad cuando sea un propósito comunicativo que la otra persona tiene.
Entonces, la claridad tiene que ver con el uso del lenguaje, que sea claro y comprensible acorde al contexto y a la persona. Y la coherencia, pues, lógicamente, como lo mencionaba anteriormente, es el orden lógico de cada una de las ideas que están interrelacionadas y que se pueden utilizar o que más bien nos utilizamos a diario. Ahí entra un poquito de la parte cognitiva, donde nosotros o el cerebro se encarga de organizar cada una de las ideas y luego las repetimos. Por eso a veces personas que son tímidas y son tímidas precisamente por eso. Les cuesta a veces organizar lo que van a decir o siempre están limitadas a lo que pueden pensar de ellos. Y acá tiene que ver con la coherencia, como la mencionaba. La emotividad, pues tiene que ver con los estados anímicos, los estados emocionales que a veces nos encontramos y en base a eso va a ser incluso hasta nuestro tono de voz. Si va a ser alegre, probablemente puede ser triste. Y que nos afecta a diario, ¿verdad? La emotividad es, como le mencionaba, los estados anímicos o emocionales del ser. El vocabulario, pues, vocabulario, como aquí tiene que ver un poquito con la claridad del vocabulario, es el uso correcto del habla, ¿no? Hablos accesibles para que la gente pueda comprender, porque cuando nosotros emitimos un mensaje o redactamos algo en la parte oral o en la parte escrita, lo hacemos con un propósito comunicativo, como se lo mencionaba, y lo hacemos para que la gente nos entienda. Cuando redactamos por eso, debemos de ser muy cuidadosos para que la otra persona entienda el mensaje de lo que yo deseo transmitir. De igual forma, con la parte oral. La parte oral, a veces divagamos y divagamos, tanto en la expresión oral o en la expresión escrita, que la gente no entiende lo que queremos decir. O sea, aquí hay que ser muy cuidadosos. Otra cosa es los movimientos corporales, que conocidos como movimientos kinésicos. Esto tiene que ver con las manos, a veces hacemos uso de las manos, cuerpo para poder comunicarlo, incluso hasta la gesticulación tiene que ver con la parte oral. Los gestos, ¿verdad? Son parte del apoyo de la comprensión del mensaje que nosotros queremos dar. Hasta el momento, ¿cómo vamos? Entendiendo. Entonces, ahorita vamos con lo que es la expresión oral. Entendida la expresión oral como una forma por la cual nos expresamos frente a los demás de forma efectiva, sin hablar tonterías o con un mal vocabulario. Era parte de lo que le explicaba, ¿no? Anteriormente, que cuando nosotros nos expresamos lo hacemos con un tipo comunicativo, tratando de que las personas nos entiendan. La expresión oral está conformada por 9 cualidades, de las cuales son muy importantes a seguir, que ya las mencionaba, que son la dicción, la fluidez, el volumen, el ritmo, la claridad, la coherencia, la emotividad, el vocabulario, la gesticulación y los movimientos corporales. Está la cohesión, pero sabemos que la cohesión es la organización que hay entre una idea y otra. Para que haya coherencia tiene que haber cohesión. Por eso me menciona esta diapositiva. Cuando vayas a cuenta la voz, la forma de pararte, ponerte en pie, la mirada, tener conocimiento de lo que vayas a hablar, buen vocabulario y texto. A veces esto influye tanto en la personalidad como en el ámbito personal como en el ámbito laboral. Cuando nosotros nos dirigimos a nuestros jefes o a las personas que están a cargo de nuestra empresa donde laboramos, debemos de utilizar parte de la seguridad y es la mirada. La mirada juega un papel fundamental para comunicar. Por eso dice acá, la mirada, tener conocimiento de lo que vayas a hablar. Si nosotros divagamos un poquito con la mirada o apartamos la mirada, entonces eso y probablemente ni siquiera me lo van a dejar de hablar. No me lo van a dejar hablar en el momento en que lo tengan. Entonces es importante también la parte de la expresión oral, la mirada. Antes se manejaba, ¿no? Un poquito con lo que es el miedo escénico. El miedo escénico son las personas que tienen pavor a hablar en público. Sin embargo, el miedo escénico es algo que se presenta a diario entre profesionales incluso. ¿Por qué? Porque es algo que dice, según los estudios, es algo que no se vence. Y tiene que ver con la seguridad. Probablemente usted me podrá decir, no, cómo no, sí, hay personas que no tienen miedo escénico. La mayoría tienen calidad, tienen miedo escénico. El miedo escénico no tiene que ver acá con la seguridad. Es el hecho de enfrentarte a un público que no conoces o enfrentarte a alguien que nunca has conversado. Hay
o has intercambiado alguna frase. Uno prácticamente lo que me le dice la diapositiva, dice, no debe bailar, eso tiene que ver con la exposición. No debes de bailar, dice, no debes meter las manos en los bolsillos, ni acariciarte el cabello, ni repetir varias veces la misma palabra, pues eso lógicamente me va a demostrar inseguridad. Usted tal vez cuando fue estudiante, cuando estaba en la aula, recuerda que para ubicarse al frente y comenzar la exposición, a veces algunos de sus compañeros utilizaban el movimiento corporal como baile, ¿no? Tal vez no bailar literalmente, sino algunos movimientos que lo indican. No meterse las manos en el bolsillo, pues eso demuestra inseguridad, ni acariciarte el cabello, ni repetir las mismas palabras, porque tiene que ver pobreza lexical. Cuando me refiero a pobreza lexical, me refiero a que a veces divagamos en lo que queremos decir y utilizamos la misma palabra de forma constante. ¿Cómo se le conoce a eso? Cuando repetimos varias veces la misma palabra. A ver, para que no participe solamente yo, sino que también usted. ¿Cómo se le dice? Cuando uno repite la misma palabra. Aquí cuando repite, es la muletilla. Es la muletilla la que utilizamos, ¿verdad? Porque en determinado momento las personas utilizan de forma constante, pero ¿por qué? En la parte oral se le llaman comodines. Los comodines es mientras me da tiempo a hablar, a organizar mi idea, entonces en ese momento utilizo una palabra de forma repetitiva, pero a eso también se le conoce como pobreza lexical. ¿Se le conoce cómo? Pobreza lexical. Ok. Aquí viene lo que son los elementos. Cuando nosotros nos comunicamos, se interactúa. Dentro de los elementos que interactúan está el emisor, que es la persona que habla, y luego tenemos el receptor, que es la persona que escucha. Entonces, hay un momento dado en esta comunicación de doble vía, porque difícilmente, al menos que haya una exposición, que sea está hablando, pero en un momento el receptor también va a pasar a ser emisor, por eso digo yo que de doble vía. El emisor no solamente recepciona, sino que interactúa con el emisor. Estos dos señores utilizan un mismo código. Cuando hablo del código, hablo del mismo idioma. Difícilmente usted está en los Estados Unidos ahorita, imagínese que usted me hable en inglés y yo quedo porque mi lenguaje es el lenguaje, es el español. Conoceré algunos términos, pero no en totalidad. Entonces aquí se pierde la comunicación porque pues no manejamos el mismo código. Otro aspecto que es importante es el mensaje. Siempre cuando nos comunicamos lo hacemos con un fin y el conocer algo, ¿no? Y ese es el mensaje. ¿A través de qué lo hacemos? A través de un canal, que es el lenguaje oral en todo caso. Y el referente, que no sé por qué no se visualiza por acá, yo estaba tratando de subirlo, pero ahí está el referente. El referente es el canal o el medio hacia donde llega. Esos son los elementos que conforman el proceso comunicativo, el proceso del habla. Vamos con la siguiente y tiene que ver con la expresión. Dice que el hombre es el único, el ser viviente que tiene la suficiente capacidad para representar de forma simbólica una realidad que vive. Y esto tiene que ver con la expresión. Sé que existen varios tipos en lo que es la expresión oral. Primero me habla de la expresión sonora, que son cada uno de los sonidos, como lo mencionaba. E incluso la sonoridad se podría entender unos ruidos que a veces, o señales, que emiten alguna comunicación. Luego tenemos lo que es la impresión oral. Y por último, acá luego tengo la impresión facial, que con los gestos, la impresión que de alguna manera ya se lo había mencionado. Hay algunos que no solamente se comunican con la expresión oral o la expresión facial o la corporal. Cuando hablamos de la expresión corporal, hablamos de que cuando las personas que son, la gente que baila jazz o danza, qué sé yo, a través de la expresión corporal, ellos manifiestan una comunicación. Y aquí tenemos otro caso que es la expresión artística. Los actores
de alguna manera, no solamente en la parte de actuar, sino que también en la parte de las manualidades, también expresa, ¿no? Una comunicación. Cuando nosotros visitamos una galería, y me voy a meter directamente ya con las ponencias que hacemos, cuando visitamos una galería, el pintor utilizó diversos tonos o colores, o paletas, como le llaman. Utilizó varias paletas. ¿Usted de qué carrera es? De Relaciones Internacionales, creo, ¿verdad? Relaciones internacionales. Ajá. Pero en Relaciones Internacionales yo creo que llevan algo usted de la parte artística. Usted creo que comunicación lleva crítica, ustedes llevan crítica de arte también. No. ¿En qué sentido? O sea, hay una asignatura que se llama crítica de arte. Yo creo que no lo tuve eso. No la llevó usted, no la cursó. No, Entonces, no. a ver, ¿qué haría? Le voy a poner un ejemplo. Usted como Relaciones Internacionales le corresponde estar en un determinado país representando a X embajada y fue invitado a una galería. ¿Qué requerimiento necesitaría usted para poder dar su punto de vista acerca de la ponencia que se está haciendo en la galería? Un poco de conocimiento acerca del artista, de la pintura, eh, no sé, un poquito de conocimiento acerca de, 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 de lo que significa lo que estoy apreciando y a la misma vez poderme expresar con las personas que me estén guiando. Sí, claro. Entonces, hay una de las importancias de la expresión artística, fíjese, porque si a usted le correspondería visitar, ¿no? Ese espacio, fue invitado a esa galería y está la representación, incluso usted hasta tendría que analizar para poder brindar su punto de vista hasta el estilo, a qué corriente literaria pertenece el pintor, qué sé yo, de que está en la galería o que está haciendo su presentación. Si es romanticista, si es renacentista, si es realista, si pertenece a la época moderna, si es lo que representa la imagen. ¿Me entiende? Sí, pues, a lo mejor un poquito del conocimiento de cultura, por eso le preguntaba, me llamó la atención que Relaciones Internacionales no la curso, porque yo sí sé que lo que es comunicación sí lleva, cursa la asignatura de crítica de arte, importantísima. Aquí está otra de los aspectos que es la expresión literaria. Los escritores expresan incluso sus estados anímicos a través de sus libros. Difícilmente no vamos a encontrar una influencia del escritor en su libro. ¿Por qué? Se me va a decir, ¿por qué no? Porque la mayoría de ellos expresan sus emociones, sus estados anímicos a través de la escritura. Entonces, de alguna manera están reflejados ahí. Aquí está lo que es la expresión pública. Incluso a nosotros como lectores a veces nos llama la atención, nos sensibiliza la parte poética. Imagínense el que lo escribió. Tiene que ver con la expresión oral también, con la expresión. Luego tenemos lo que es teatral, de igual forma. Para poder realizar teatro, el teatrista o el actor, en todo caso, tiene que personificar a alguien e incluso tiene que tomar de alguna forma la personalidad de a quien está desarrollando y es parte de la expresión. Entonces, ya en la parte última, es necesario una correcta expresión para una buena comunicación. Y el lenguaje está íntimamente relacionado con la civilización y era parte de lo que le mencioné con el surgimiento del lenguaje que se ha venido desarrollando a través de la historia. Expresarse es una manera de comenzar. E incluso cuando usted no conoce a alguien o quiere que alguien, tiene que establecer algún vínculo para poder establecer la comunicación. Y es así. Bien, vamos un poquito con los niveles de la comunicación. Existen varios niveles de comunicación y aquí está uno de los que les mencionaba, que es el intrapersonal. El intrapersonal es el único que yo delimito, si quiero,
ingrese a mi vida o no ingrese. Yo siempre pongo de ejemplo en el aula y les digo a los jóvenes, la comunicación intrapersonal se da cuando usted, X muchacho, va en un transporte urbano y se le sienta una persona a la par y en determinado usted decide si quiere responderle a la persona o bien por cortesía o bien mantiene fluidez dentro de la comunicación. Esa es la intra. La intra tiene que ver con la parte dentro de mí. De ahí viene la palabra intra. Y le mencionaba al inicio los monólogos, y no quiere decirle que está loco, pues simplemente nos hacemos monólogos. Y lo hacemos para ir aclarando, incluso cuando nos paramos frente al espejo y nos hacemos una revisión, o como dicen los chavalos, hacemos un escáner total, y nosotros decimos, no, esta camisa no la voy a usar hoy, o esta prenda no va como me quiera sentir hoy. Usted tiene parte intrapersonal, que es la conversación con uno. Luego tenemos, que difiere totalmente de la primera, que es la comunicación interpersonal. Esta es la de relacionarse con los demás, es la que más se utiliza, aunque la intrapersonal la utilizan las personas que son tímidas, que son muy poco de hablar, ¿no? En el caso suyo, pues lógicamente que la que tiene que utilizar más profesión es la comunicación interpersonal, que es la que le va a permitir relacionarse con todos los de su entorno. E incluso si anda como diplomático, pues lógicamente es la que más debe de utilizarse, es la interpersonal. Luego tenemos la comunicación unidireccional. La comunicación unidireccional, que tiene una misma línea, puede ser mencionada a través del libro, a través de la aplicación. Quiere dar a conocer una comunicación, o el escritor quiere dar a comunicación, o el pintor quiere dar a conocer algo y emitir un mensaje, es sobre una dirección única. Luego tenemos lo que es la comunicación directa, que se realiza en un mismo ambiente, a través del aire, fuera, ¿verdad? Y la comunicación directa es la relación con los demás, con otros. La comunicación grupal tiene que ver con la cumplir metas, cuando se les asigna algo, o no solamente en el trabajo de clase, sino que también en el ámbito laboral. La comunicación grupal, para poder alcanzar metas, pues tiene que haber una comunicación fluida, porque todos llevan un mismo objetivo, y el objetivo es cumplir, o bien con el trabajo, o bien con la meta que esté establecida, si precisamente cuando hay una fecha de que tenemos que entregar. La comunicación organizacional tiene que ver con la jerarquía, con las iglesias. Estos se organizan, ¿verdad? De acuerdo con ¿sí? Estas iglesias tratan de mantener a su público, a los que visitan su templo, a través de una que tiene que ver con la jerarquía. ¿Por qué? Aquí entra un poquito de lo que no, del organigrama. Ya esta no entra como una masa, sino como una organización. Luego viene lo que es la comunicación masiva o más. Y aquí le explico un poquito más sobre lo que es la interpersonal, la intrapersonal, el grupal y el intermedio. Y por último, pues tengo la última diapositiva porque me queda menos de un minuto y les digo muchas gracias. Yo le voy a enviar a revise su repositorio de la asignatura para que envíe la primera tarea que tiene que ver con la clase del día de hoy. No sé si me necesita consultar algo porque ya estamos por concluir la clase. No, todo fue claro. Todo está claro. Sí. Ahí Entonces, voy a repasar y si tengo una pregunta le escribo por WhatsApp. sí, yo de todos modos esta diapositiva se la voy a subir al repositorio. Tengo otro material que ya no me dio tiempo de abordarlo,